Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora a la que estén viendo este video. Bienvenidas y bienvenidos a la clase de la unidad 14 de Teoría del Estado A. Esta clase corresponde al texto y al tema Globalización y Soberanía de los Estados. Ese es el título que tiene el texto que ustedes tienen como bibliografía obligatoria en la materia. He preferido nombrar esta clase como Globalización versus Soberanía de los Estados, porque me parece que le hace más justicia al contenido del texto. De hecho, el texto lo que plantea es, por un lado, el concepto y la realidad de soberanía de los estados, y por otro lado, el concepto y la realidad de la globalización, ¿no? Define sobre todo la globalización y da por supuesta algunas características de la soberanía de los estados, y como las da por supuesta pero no las explicita en algunos casos, a mí me ha parecido un momento interesante, una oportunidad interesante para repasar el concepto este de soberanía que nosotros ya hemos estudiado en las primeras unidades del primer parcial, pero me parece importante repasarlo y tener en claro de qué hablamos cuando hablamos de Estado moderno, de Estado-nación en particular, que es el concepto que le da nombre a nuestra materia, teoría del Estado, para después de esto contraponerlo con el concepto de globalización, que viene a ser como una especie de enemigo de la soberanía del Estado, ¿no? Entonces vamos a adentrarnos primero que nada en esta conceptualización, repaso de lo que es el Estado, de los momentos, del momento histórico en el que nace. Antes que eso, fíjense que ahí abajo les pongo esto de diferentes organizaciones políticas y está toda la historia y la prehistoria de la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien en determinado momento de la historia nace el Estado moderno, ya vamos a ver que como todo, ¿no? Le hemos dado una partida de nacimiento aquí, en el inicio de la edad moderna, pero es más una cuestión, un gris que va pasando desde aquí hasta aquí, ¿no? Como todas las cosas no pasan de un momento a otro, sino que son transiciones, pero la partida de nacimiento se la damos aquí. Igual que a la declinación del poder espiritual, ¿no? Con esto estamos hablando de la declinación del poder de la Iglesia Católica, a la que también le damos como partida de defunción en este caso aquí, pero sabemos que no es tampoco tan blanco y negro, sino que el poder de la Iglesia siguió en esta época influyendo, pero no ya de la manera tan abierta y determinante que lo hacía en el aspecto político hasta este momento, ¿no? Durante la Edad Media sabemos que ejerció una gran influencia. Vuelvo a esto. ¿Qué quiero decir con diferentes organizaciones políticas? Los seres humanos, desde que, en la medida en que somos seres sociales, seres políticos, nos damos organizaciones sociales de diferentes tipos en toda nuestra historia. Entonces, acá habrá habido aldeas, después hemos conocido la polis griega, hemos conocido el Imperio Romano, etcétera. Es decir, diferentes tipos de organizaciones políticas. Ahora, el Estado moderno como esto que le damos nombre aquí, con las características que vamos a ver a continuación, ese Estado moderno nace en este momento y tiene determinadas características que son las que vamos a ver a continuación. A mí me ha parecido más sencillo de estudiar y de comprender si nosotros comparamos no todas las otras eh, realidades de organizaciones políticas que hemos tenido los seres humanos con el Estado moderno, sino justo la que estaba antes, ¿no? En la Edad Media. Sí, tenemos la Edad Media por un lado, la Edad Moderna por el otro. Aquí nace el Estado moderno con las características que vamos a ver ahora a continuación. Y antes de esto estaba la Edad Media con sus distintas características políticas, económicas, sociales, de visión del mundo, que la diferencian de la Edad Moderna. ¿Cuál era la realidad política en la Edad Media? Bueno, era el feudalismo, ¿no? El feudalismo ya vamos a ver eh, con unas imágenes. Aquí la característica fundamental del poder político es que estaba diseminado.
En esa época estaban los señores feudales, los distintos, el varón y su baronía, ¿no? Me refiero a la baronía en términos de como organización política o el ducado, etcétera. Eh, y cada uno tenía su poder político y cada uno tenía sus leyes y cada uno tenía su realidad económica diferente, cada uno tenía su ejército, etcétera. Mientras que cuando pasamos a la edad moderna, y esto es el factor o la característica fundamental, es que aquí se produce una concentración del poder político. Ya no habrá un montón de señores feudales que le disputan el poder al monarca o que tienen diferentes leyes. No, ahora estará solo el rey. De hecho, en buena parte de los estados, de lo que conocemos como estado moderno, del nacimiento del estado moderno, son monarquías absolutas. Es tanta la concentración del poder que son denominadas monarquías absolutas. Aquí, en la economía, esto, digamos, lo más importante que tenemos que recordar es esto. Repasen esto a los efectos de que lo tengan más claro la diferencia entre una cosa y la otra, porque van acompañados en este aspecto de lo económico. Es importante también. Acá tenemos una sociedad agraria y feudal en la que hay, ya lo vamos a ver a continuación, están los artesanos, ¿no? Que es una economía básicamente agraria, y esta en cambio es una economía en la que en la modernidad empieza a producirse una economía, empieza a producirse un fenómeno de concentración del capital. El capital sale de mano de los artesanos, que estaba aquí en la Edad Media, y empieza a acumularse en manos de los capitalistas, como ya vamos a ver. Entonces, nuevamente, repaso. Aquí, en la Edad Media, en términos políticos, el poder está diseminado y aquí, en la Edad Moderna, el poder está monopolizado. Vamos a ver esto con un gráfico, ¿no? Por ejemplo, tomado el caso de España, porque me parece que es algo culturalmente cercano para nosotros. Fíjense cómo en este mapa de la Edad Media, de una época de la Edad Media, en España, esto que nosotros conocemos como España, que es esto, ¿no? Lo que está en verde y en verde clarito es Portugal, pero todo esto que nosotros conocemos hoy como España, que es esto, fíjense que estaba dividido en diferentes reinos, ¿no? Tenemos Andalucía, Sevilla, Castilla y León, Castilla y Castilla y de la Mancha en otra época, aquí, bueno, Barcelona, Valencia, etcétera. Todos estos tenían su rey, todo, incluso dentro de esto había duques, había varones, había condes, etcétera, que a su vez le disputaban el poder a este que era un rey, precario, ¿no? Entonces, aquí pasaba lo mismo, aquí pasaba lo mismo, todos diferentes, todos se peleaban. Aquí tenemos, ¿no?, el tema de la dispersión del poder y cómo guerreaban incluso entre ellos. Sugiero, si están interesados en comprender mejor esto, hay una serie que se llama Isabel, creo que está no sé, no me acuerdo si en Netflix o en alguna de esas plataformas. Isabel cuenta la historia de España en el pasaje de la Edad Media a la modernidad, ¿no? Justo, de hecho, el año, el momento que se toma como el pasaje entre una época y la otra es 1492 y pasa este acontecimiento durante el reinado de Isabel y de Fernando, ¿no?, de los reyes católicos. Muy interesante. Fernando era Fernando de Aragón, unifican primero estos reinos y después unifican todo el Estado español. Y esto ya es en la Edad Moderna, bueno, esto ya es en la actualidad, ¿verdad? El muchacho que está aquí es el actual rey de España, pero fíjense, concentración del poder de mando, ¿no? Esta es la diferencia entre la Edad Moderna y la Edad Media. Dispersión del poder, concentración del poder. Esta es la característica que hará que el Estado moderno sea precisamente Estado moderno. Y fíjense que hay otra forma de denominarlo al Estado moderno, junto con esto, otro adjetivo que es el de Estado-nación. Fíjense que aquí uno no podía, porque hoy lo conoce todo esto como España, pero todos estos pequeños
pequeñas monarquías, podríamos decir, tenían diferentes formas de gobierno, no tenían una idiosincrasia, una cultura común que sí tiene, o que sí tendría ahora España como nación, ¿no? Pero eso sigue estando en cuestión en España. Por aquí en Barcelona hay independentistas, en el País Vasco también hay independentistas, en Galicia también hay independentistas, etcétera. Pero esta es la realidad estatal hoy de España. El poder de mando está concentrado en el Estado. Y el Estado es uno solo, no hay muchos estados en España. El Estado español es el Estado español, ¿sí? Espero que esto haya quedado suficientemente claro. Hay otro, además de este poder, de este proceso de concentración del poder político que acabamos de ver, del poder de mando, del poder de uso legítimo de la fuerza en última instancia, eso es la soberanía. Además de esa concentración acumulativa de poder político, hay otro proceso que se da a partir del pasaje de la Edad Media a la Edad Moderna, y que es este proceso de expropiación y de concentración del poder económico, de los medios de producción. Fíjense que aquí, ¿no? En la Edad Media teníamos una economía feudal, artesanal, por supuesto también hay en esa época fundamentalmente agraria, ¿no? Pero a mí me ha parecido interesante esto de artesanal, porque, por ejemplo, ¿no? Yo, para darles una idea, aquí tengo un cuchillo de estos, ¿no? Un cuchillo artesanal, esta la parte de abajo de una pata de no sé qué, de avestruz o algo así, y es un cuchillo que está trabajado por una persona, ¿no? Tiene sus horas de trabajo, tiene también como la vaina en la que está, es de cuero trabajado por una persona, etc. Y por otro lado tenemos este cuchillo, que es un tramontina, ¿no? De esto se hace uno por, no sé, por semana hará el artesano, y de esto se hacen miles por minuto, literalmente. ¿Por qué les muestro esto? Porque en esa economía feudal había cientos de artesanos que hacían esto. Y ese poder económico también estaba desperdigado. De hecho, no eran tan poderosos. Un artesano que hace un cuchillo cada 3, 4 días no puede ser económicamente poderoso. Mientras que en ese proceso de concentración del poder económico, los dueños de Tramontina, que hacen cientos de miles de cuchillos, sí han empezado a concentrar poder económico. De hecho, ya no hay artesanos que hagan estos otros cuchillos para el uso diario, ¿no? Ya lo hemos reemplazado por esto. Esto lo compramos como una extravagancia, mira qué lindo el cuchillo que me han regalado, etc. Estos son los que han concentrado. ¿Qué es lo que quiero mostrarles con esto? Que el poder económico se ha ido concentrando. Podemos decir lo mismo, ahí tienen ustedes la imagen, ¿no? En realidad está aquí, hay unos muchachos que hacen trajes, ¿no? Unos artesanos de lo textil. Aquí empieza a acumularse el capital en la Edad Moderna con el mercantilismo, y aquí ya esto mismo que se hacía manualmente, artesanalmente, ahora en China se hacen, ¿no? Cientos de miles, vienen contenedores llenos de eso. Entonces, la consecuencia es que el poder económico también se ha ido acumulando. Y entonces ahora no tenemos cientos de miles de artesanos que hacen las distintas cosas, llámese cuchillos, llámese telas, llámese camisas, llámese pantalones, sino que todo eso va sucesivamente acumulándose. Y eso genera mucho poder económico y muy concentrado. Este es un aspecto que va a tener importancia, como vamos a ver dentro de un momento. Aquí tenemos volvemos a lo político, volvemos al aspecto político de la concentración del poder. Este es el aspecto, insisto, central del Estado moderno. La concentración del poder. Este es el aspecto que nosotros estamos viendo ahora. Ya hemos visto en otras unidades el tema del territorio, el tema de la población, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora nos estamos centrando aquí. En el Estado moderno se produce este monopolio de la fuerza, digamos, física, ¿sí? El monopolio de la fuerza física está aquí. Y fíjense que hay otras características en las que podemos detenernos,
que también difieren de lo anterior. Una de las preguntas, por ejemplo, del primer parcial era: ¿qué significa esto de la pluralidad de derechos, ¿no? El pluralismo jurídico? Bueno, que había costumbres diferentes que la traen los pueblos bárbaros, pero políticamente esto significa que los pueblos bárbaros destruyen o contribuyen a la destrucción del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía un solo derecho y los pueblos bárbaros dan por tierra con eso, y hay ahora un montón de derechos. En cada lugar hay un derecho diferente. Por ejemplo, se resuelven de formas diferentes los contratos que se realizan, se resuelven de forma diferente las herencias, se resuelven de forma diferente o se legisla de forma diferente el matrimonio, etcétera, etcétera. En la Edad Media, cada lugar, cada pequeño reino, cada pequeño condado tiene su propia legislación. Esto cambia cuando se establece el Estado moderno. Este monopolio de la fuerza física viene de la mano con el monopolio también de establecer leyes, y acá ustedes tienen la vinculación entre lo que es el derecho y lo que es el Estado. El Estado se sirve del derecho para imponer determinadas lógicas, y se sirve a su vez de la fuerza física para hacer cumplir esas determinadas lógicas, esas determinadas decisiones que toma, ¿no? Y ahí están, fíjense, estas distintas capacidades que tiene el Estado para, ¿no? Fíjense también recaudar impuestos, es decir, ¿cómo hace el Estado para llevar adelante todas estas cuestiones? Bueno, recauda impuestos, dicta la ley, y al que no la cumple le aplica el monopolio de la fuerza física. Y no hay nadie más dentro de ese Estado, que pueda ejercer el monopolio de la fuerza física, como sí pasaba antes en la Edad Media. Recordemos, en la Edad Media estaba el señor feudal de tal lugar. Entonces iba el que pretendía ser el rey y le decía: che, acá tenemos que resolver esto de determinada manera. No, acá lo resolvemos de otra forma, ¿no? Vos quedate allá, no me moleste, no, pero bueno, y si había una disputa, se resolvía con una guerra. Ahora no hay guerra. El que establece la ley es el monarca. De hecho, en muchos casos, el monarca absoluto. Pasemos ahora a esto. Si bien esta era la realidad en ese momento, al inicio de la Edad Moderna, podríamos decir, esta concentración absoluta del poder, esto ha ido sucesivamente limitándose. No es que tenemos que esperar hasta ahora, hasta la globalización, que es un fenómeno actual de hace unas cuantas décadas, para presenciar la limitación del poder del Estado soberano. No, esto, como de hecho el propio texto de Hinojosa Martínez inicia diciendo esto de que la soberanía absoluta, esto es algo del pasado, nadie cree esto. No niega que haya soberanía, como ya vamos a ver, pero esto de que era absoluta ya no es cierto. Y efectivamente es así. Fíjense, hubo en el transcurso de la historia del Estado moderno, es decir, desde fines del siglo XV, principios del siglo XVI, hasta ahora, hubo sucesivamente diferentes hechos que fueron limitando el poder, ese pretendido poder absoluto del Estado. ¿Cuáles son estos? Podremos clasificarlos en dos. Esto lo he hecho siguiendo a Bobbio, un texto de Bobbio, muy interesante, que si quieren ahondar, es este que se llama Estado, Gobierno y Sociedad. Breve, muy claro, como todo lo de Bobbio en general. Y presenta estos dos tipos de límites que ha ido sufriendo el Estado moderno a través del tiempo. Primero, nunca ha dejado de haber otros actores que han participado en política, ¿no? Fíjense acá, yo marco el clero, es decir, esto es la iglesia, ¿no? Entonces, pero ¿cómo? El clero ha ido decayendo, ha ido declinando su poder. Sí, se ha ido menguando el poder del clero, lo que no quiere decir que haya desaparecido. Ya no tiene la pretensión de estar a la misma altura
que la autoridad terrenal, ¿no? Recuerden ustedes la teoría de las dos espadas, ¿no? El Papa y el emperador en ese momento estaban como al mismo nivel, de hecho el Papa coronaba, le ponía literalmente la corona al rey y era como diciendo, bueno, ahora sí tenés un poder legítimo. Está bien, no es ya eso, ya no estamos en la Edad Media. El clero ha perdido poder, pero esto no quiere decir que no tenga alguna influencia. De hecho, lo vemos hasta el día de hoy, ¿no? Hoy es martes 29, cuando estoy grabando esto, y hoy se trata en el Congreso, en el Senado, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? De interrupción legal del embarazo. Esto y la Iglesia ejerce influencia en eso. De hecho, hemos visto argumentaciones de tipo religioso, etcétera, al respecto. Y a algunos legisladores, algunas legisladoras, eso les influye. Ahora, evidentemente no es el poder que tenía antes, porque si no esto ni se trataría, ¿no? En aquella época, en la Edad Media, a nadie se le hubiera ocurrido plantear esto. ¿Mm? ¿Qué otros poderes? La aristocracia, claramente, ¿no? Esto que podríamos decir que es la transformación de la nobleza en aristocracia, no tiene el poder que tiene el monarca, pero influye. Los sindicatos, ya cuando hablo de sindicatos, he puesto a propósito sindicato y no gremios, porque ya en este caso estoy hablando de cuando ya producida la revolución industrial, empiezan a aparecer los obreros como tales, los obreros industriales, y se asocian en sindicatos para contraponer o resistir el poder económico de quienes los explotaban, etc. Entonces esto empiezan a ser un actor político y empiezan a reclamarle al Estado que intervenga. Nuevamente una limitación al poder. Después hemos visto esto de la división de poderes, más adelante, cuando la burguesía empieza a crecer y empiezan a querer limitarle el poder al Estado, empiezan a aparecer distintas teorías, ¿no? Esta teoría de la división de poderes nosotros la hemos visto cuando hemos estudiado republicanismo. Algo similar con el constitucionalismo. Yo tenía un profesor que decía, la constitución es sinónimo de límite del poder del Estado. Esto siempre me pareció muy interesante, me quedó grabado. Constitución es límite del poder del Estado. La Constitución le marca un límite a lo que las autoridades estatales pueden o no pueden hacer. Ese es el aspecto más importante. La contracara es que precisamente nos otorga derechos y garantías. ¿Derechos y garantías contra quién? Principalmente contra el Estado, ¿no? Entonces, nuevamente, un límite al poder del Estado. Y esto, los derechos humanos, nosotros hemos visto básicamente esto en contenidos transversales. También hemos visto que los derechos humanos se contraponen contra el poder estatal. De hecho, ustedes fíjense, esto también lo hemos visto, lo van a profundizar cuando vean en la materia ya derechos humanos más adelante en la carrera, en quinto año, que los distintos organismos internacionales que son los que velan por el cumplimiento de estos derechos humanos, en última instancia, a quienes juzgan o a quienes condenan son a estados, no a particulares. Se condena a estados. Entonces, nuevamente, los derechos humanos, todo el sistema internacional de derechos humanos, constituyen una limitación al poder estatal. Y después tenemos los límites externos. Esto no ha cambiado mucho desde entonces, desde la Edad Moderna, porque ¿cuáles son los límites externos? Bueno, hay otros estados. Al lado de Francia está España, me refiero al lado no geográficamente, sino en términos de poder político. Un estado no puede hacer lo que quiera porque siempre va a tener el límite de lo que el otro estado pueda pretender. Puede ser Portugal, puede haber sido Inglaterra, puede haber sido Holanda en esa época y en nuestro caso los otros estados, ¿no? Nosotros tenemos recíprocamente nos limitamos me refiero en términos de poder político, con Brasil, con Chile, con Uruguay, etcétera. Uno no puede andar por el mundo haciendo lo que quiera. Bueno, algunos estados piensan que sí pueden hacerlo, pero siempre encuentran algún límite. Entonces, vuelvo para resumir y sintetizar esto.
el Estado, podríamos decir que la cúspide, el punto más alto de concentración del poder ha sido el Estado absoluto, que es la primera forma que tiene el Estado moderno, y esto pasa en el siglo XVI, ¿no? A partir de entonces el Estado, si bien conserva soberanía, empieza a perder algunos o algunas cuotas de poder que iba teniendo a través de ciertos límites. Ahora, estos límites que hemos ido marcando, fíjense, no me parecen, o no parecen incluso a buena parte de la doctrina, como éticamente malos. De hecho, que el Estado no pueda abusar del poder parece éticamente bueno. Vamos a ir avanzando. Estos son límites políticos. Vamos a avanzar. Ahora se nos presenta aquí la globalización. ¿Y qué es esto de la globalización? Este es el segundo actor, el segundo elemento, el segundo concepto que tratamos en esta unidad. Es el que presenta el título, incluso, del texto que estamos estudiando de Hinojosa Martínez. La globalización, ¿qué es la globalización? Primero es un fenómeno que se da a partir de la segunda mitad del siglo XX y con mayor intensidad sobre el último cuarto del siglo XX y dura hasta nuestros días, ¿no? Tiene que ver con algunos fenómenos que han ocurrido, que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, pero esos son fenómenos que dan la posibilidad, ¿no? Hablamos, fíjense, de los medios de comunicación y de transporte que reducen las distancias. Esto es una metáfora, ¿no? No es que China está más cerca de Argentina, sino que la comunicación y los transportes son más veloces. Esto es lo que hace que se afirme esto de que se reducen las distancias. Se difuminan las fronteras de los estados. Esta es otra metáfora que se utiliza. No es que uno va a la frontera con Brasil y está todo borroso y hay una bruma, che, está difuminado. No, no. Lo que está significando es que lo que antes era una frontera y una aduana muy rígida, y entonces el muchacho Tramontina, ¿no? Don Joao Avalanche Tramontina, no podía pasar sus cuchillos. Bueno, ahora sí puede pasar los cuchillos, los gravámenes, los impuestos que se cobran son menores, entonces esto facilita el comercio, ¿no? Esto es lo que está puesto en primer término, diciendo de la disminución sustancial de los obstáculos para la circulación transnacional de mercancías y capitales. Pero esto, que es un aspecto, fíjense, estrictamente económico, ahora va a avanzar sobre el aspecto político, cuestionando, como dice acá, la existencia del Estado-Nación, la existencia del Estado moderno y, por supuesto, con sus características fundamentales, sobre todo con el monopolio de ese poder político. Es decir, vamos a ver que el autor habla de una serie de, serían síntomas que nos estarían diciendo que el Estado moderno, que el Estado-nación, bueno, ya no existe, o que por lo menos ya no existe como antes, o que ya es muy débil y que deberíamos, según la globalización, según quienes defienden la globalización, deberíamos dejar paso a otras formas de regulación política más laxas, más light, más tranqui, sin tantas pretensiones de limitar la libertad fundamentalmente comercial. Fíjense, de hecho, que aquí he marcado cómo el autor va diciendo, bueno, es cierto, por ejemplo, en materia militar, un Estado solo no puede afrontar el, la contención del poder de algunos otros estados o de grupos terroristas, ¿no? Entonces, bueno, hay alianzas, tenemos ahí la OTAN, por ejemplo, ¿no? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una alianza militar de defensa común entre Estados Unidos, buena parte de Europa, etcétera. Entonces, si yo me tengo que aliar con otros, lo que esto estaría mostrando es que no tengo el poder que solía tener antes, ¿no? Bueno, por un lado, el crimen organizado lo mismo, los estados que hacen, se alían, firman tratados, etcétera, para combatir el crimen organizado. Nuevamente, si yo tengo que aliarme con alguien es porque no estoy siendo eficiente solo, yo solo como Estado, no tengo el poder suficiente para combatir el crimen organizado. Sería otro síntoma de que el Estado ya no es tan poderoso. Lo mismo pasa con el terrorismo, ¿no? Los estados se alían para combatir el terrorismo. Y lo mismo pasaría con la
esto es Organización Mundial del Comercio, Fondo Monetario Internacional, multinacionales, Acuerdo de Libre Comercio, etcétera. Esto también denotaría la pérdida de poder por parte de los estados nacionales. Ahora fíjense que yo lo he puesto con un color diferente y no es casualidad, porque estos tres, cuatro, los que comparten es que tienen una connotación económica. ¿Qué es la Organización Mundial del Comercio? Es un tratado en el que están incluidos prácticamente todos los países del mundo y que es una especie de tratado de, entre comillas, de libre comercio a nivel global. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados se comprometen, por ejemplo, a no poner barreras arancelarias artificiales, nuevamente entre comillas, para impedir que se comercie de un lugar a otro, que por ejemplo los limones tucumanos vayan a otros países del mundo. Sin embargo, lo cierto es que sí se han puesto muchas veces trabas, de hecho los limones tucumanos recién ahora están pudiendo entrar en Estados Unidos y antes los pretextos eran que eran demasiado amarillos, después cuando ya no eran demasiado amarillos es que eran demasiado jugosos, después siempre había un pretexto, es decir, a pesar de que se había firmado estos acuerdos, algunas veces no se los cumple. Bueno, más allá de esto, el Estado perdería. ¿Qué significa esto? Que el Estado pierde poder. Si los Estados van y renuncian a parte de su soberanía, ¿qué es su soberanía? Bueno, es decir, yo digo qué entra en materia comercial y qué no entra. Si yo voy a la Organización Mundial del Comercio y firmo renunciando a eso, estoy cediendo poder, estoy cediendo soberanía. Lo mismo con el Fondo Monetario Internacional. Fíjense, nosotros estamos en este momento negociando con el Fondo Monetario Internacional a ver cuáles van a ser los condicionamientos que el Fondo Monetario Internacional nos va a poner para devolver los 50.000 millones de dólares que ha pedido Macri y que, bueno, encima se han fugado, ¿verdad? Ni siquiera nos han servido, pero bueno, esa plata la debemos y entonces ahora el Fondo Monetario para refinanciarnos eso nos va a poner ciertas condiciones. Estará en manos de las autoridades nacionales ver si cedemos mucho poder o poco poder. En ese sentido, el texto dice, los estados que van y firman con el Fondo Monetario Internacional pierden soberanía. Lo mismo con las multinacionales. Fíjense, no sé, General Motors. Viene, yo me quiero instalar acá en la Argentina para hacer auto. Buenísimo, dale, entra. No, pero tengo ciertas condiciones, ¿no? Quiero que no me cobres impuestos durante tanto tiempo, quiero que me dé el predio en el que voy a hacer. Entonces, el Estado va cediendo poder, por ejemplo, en este caso poder impositivo, a empresas multinacionales que tienen un poder económico, que vienen a dar, ¿no?, trabajo, en este caso del que yo estoy dando el ejemplo, y entonces negocian con el Estado. Si yo ya negocio con el Estado como un multinacional, quiere decir que tengo un poder económico, en este caso, tan grande que puedo torcerle el brazo al Estado. Entonces, nuevamente, si esto pasa, el Estado ya no es tan poderoso. Los acuerdos de libre comercio, por ejemplo, el caso más citado y más paradigmático, más modélico, es el de la Unión Europea. Por ejemplo, los estados de la Unión Europea no tienen banco central. Esto es un aspecto importante, es decir, si tienen un problema económico interno no pueden devaluar su moneda. Esto tiene su complejidad, pero lo que tiene que quedar claro es que al no tener, hay un solo banco central en Europa, el Banco Central Europeo, que regula su moneda, que es el euro. Ya no hay pesetas en España, lira en Italia, etcétera, franco francés en Francia, franco suizo en Suiza, etcétera. Todas esas monedas han desaparecido y ahora hay solamente el euro. Pero eso significa una pérdida por parte de esos estados-nación de un poder determinado que era el de controlar su moneda, un poder importantísimo. Fíjense si hay algunos países que directamente han renunciado a este poder, el caso de Ecuador, que tienen ciertas dificultades y que están atados al dólar, ¿no? Por ejemplo. Entonces esto significa efectivamente que los estados van perdiendo poder. Esto es lo que está planteado. Ahora, ¿por qué lo he puesto con este color a esto? De vuelta repito esto, porque estos aspectos tienen algo común que es lo económico. Es el poder económico es el que ha ido avanzando. ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros habíamos visto en la unidad de poder,
estudiado poder, uno de los aspectos que habíamos estudiado era la, las tres especies de poder. Teníamos por un lado el poder político, el poder ideológico y el poder económico. Recordemos que el poder político, cuando se concentra a principios de la Edad Moderna, hace surgir el Estado. Pero el poder económico también se va concentrando durante ese periodo, como hemos visto. Volvamos. Cuando se plantea todos estos límites que va teniendo el Estado moderno, la soberanía del Estado, entonces se plantea la desaparición del Estado. Esto es lo que plantea la globalización o un sector, una parte, ya vamos a ver que esto es fundamental, de quienes defienden la globalización. Fíjense, se lo plantea como un dogma del neoliberalismo. Fíjense, ya estamos ubicados en una corriente económica que es política, pero que es fundamentalmente económica y que tiene que ver con la eliminación de todos lo que ellos suponen o consideran como obstáculos para el libre comercio, ¿no? Por supuesto, pensando en las empresas más grandes, y quienes defienden esto son los países que tienen empresas más grandes, ¿no? Entonces los países pequeños están, o que no tienen el desarrollo que tienen esos otros países, están en una desventaja. Fíjense, partiendo del dogma clásico del liberalismo económico sobre el equilibrio natural de las balanzas comerciales, se celebra el fin de las fronteras y el nacimiento de un mercado mundial más eficiente, en el que se produce una armonía natural de los intereses y se favorece la autorregulación de las personas. Esto no es así, ¿no? Ya vamos a ver, esto del equilibrio natural de las balanzas comerciales es el pasaje de lo que se llama la mano invisible del mercado de Adam Smith a el nivel global, ¿no? Así como supuestamente la mano invisible del mercado equilibraría en una economía dentro de un Estado las diferentes cargas y eso haría que todos seamos prósperos y derramaría riqueza, eso no se ha dado, no se ha visto nunca y tampoco pasa a nivel global, ¿no? Entonces, lo siguiente que vamos a ver aquí es que efectivamente el autor, esto que está citado entre comillas aquí, es una afirmación del autor en el texto precisamente de Hinojosa Martínez. En realidad de lo que se trata es de utilizar a la globalización como una excusa para privatizar el Estado. Entonces aquí estamos ante una cuestión política, ¿no? Fíjense, de hecho asistimos a un proceso, me ha parecido importante poner esto textual citado. Asistimos a un proceso en el que las funciones estatales de carácter esencial pasan a ser ejercidas o gestionadas por intereses privados. Y aquí el autor en el texto desarrolla una serie de ejemplos, ¿no? Habla, por ejemplo, de la desregulación económica, esto que ya habíamos hablado antes, por ejemplo, entre España y Francia o cualquier otro país europeo, ya no hay barreras arancelarias. Bueno, ahora están negociando el Brexit, pero tampoco va a haber barreras arancelarias entre Inglaterra y Europa. Los mercenarios, que no está dicho en ese término, en el texto, lo que el texto dice, hay estados que privatizan su ejército, ¿no? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos en algunos casos contrata empresas que se dedican a la guerra para mandarlos por ejemplo, a Afganistán y una vez que ya el ejército del Estado de Estados Unidos ya ha invadido, bueno, de hecho todo lo que hacen ellos, después contratan a unas empresas que son privadas, pero que tienen mercenarios, ¿no? Son militares a sueldo de una empresa privada, los contratan para proteger, ¿no? Un campo petrolero, una instalación nuclear, etcétera, etcétera, lo que haya en esos países que hayan invadido. Entonces, el Estado ahí se repliega, ¿no? Se lo cede a un privado. La política exterior como defensa de las multinacionales, ¿no? Por ejemplo, esto que hace, no sé, recuerdo cuando España, el Estado español se quejó ante el Estado argentino porque se había expropiado parte de YPF, ¿no? Que era precisamente la parte que le correspondía a Repsol, que es una empresa
español. Entonces uno dice, pero ¿por qué el Estado español se mete? Bueno, precisamente porque, como el autor lo dice, la política exterior se trata ahora de la política exterior de defensa, no del Estado, sino de algunas empresas multinacionales que supuestamente tienen esa nacionalidad, ¿no? Entonces, vemos cómo Estados Unidos hace lobby para que se instale la tecnología 5G que han desarrollado una empresa estadounidense y se pelean con China porque China tiene otra empresa que ha desarrollado la tecnología 5G. Entonces van a los distintos estados a hacer lobby, che, comprame la mía, ¿no? Entonces, pero se está a lo que va el autor es, se está defendiendo con esto el interés del Estado, o en realidad el Estado es un gerente ahora o un representante, ni siquiera un gerente, un representante de esas empresas multinacionales que no tienen nacionalidad, porque van a donde van a todos lados lo que les interesa es el lucro. Entonces, ¿no? Esto estaría mostrando que nuevamente que los estados han ido perdiendo poder. Ahora, fíjense, de un lado tenemos, ¿no? Allá con el neoliberalismo, acá tenemos esto de, miren muchachos, esto el síntesis sería, miren muchachos, el Estado ya ha desaparecido y nos pongamos las pilas y bueno, avancemos con esto, es lo que hay. Que caigan todas las limitaciones al comercio y el Estado tiene que transformarse en otra cosa, ¿no? Que esa otra cosa tiene que dejarnos comerciar, ¿no? Esto es una realidad, dicen ellos. Y de este otro lado está el muchacho que dice, no, esto que están planteando ustedes no es tan real, no se dan los hechos, pero además esto refleja un interés particular de ustedes, que es el interés de lucro, y lo hacen a costa de un montón de gente. Entonces, ¿esto qué significa? ¿No? Acá fíjense, el autor de hecho habla de la demolición controlada del Estado, ¿no? Esto de la privatización del Estado, la sucesiva privatización del Estado, que tiene sus idas y vueltas, por supuesto, amenaza a la democracia, ¿no? Entonces, el neoliberalismo como amenaza a la democracia, estos son palabras textuales del autor, con las que yo coincido, pero muestran en última instancia un conflicto político. Y esto es importante. Esto es algo que quiero remarcar. La, quienes defienden la globalización como con estas características del neoliberalismo se enfrentan por otro lado a quienes entienden que este avance sobre el poder del Estado puede generar o puede representar una amenaza a la democracia. Y entonces esto es un conflicto político, ¿verdad? El conflicto entre estos dos intereses marca que estamos ante un conflicto político. Entonces no es algo natural, no es algo que pasa porque sí, como la lluvia, ¿no? Es algo que está creado artificialmente, que responde a intereses. Fíjense que hasta ahora el poder político había sido monopolizado en el Estado, pero como hemos visto, el poder económico va avanzando y ahora de vuelta va a querer apoderarse del poder político. Sin embargo, aquí voy a mostrar una serie de imágenes en las que esto de que los estados han ido perdiendo poder no se verifica en el mundo, ¿no? Esto es una noticia de hace un tiempo en las que Trump, presidente todavía hasta el día de hoy de Estados Unidos, lo que trata de hacer es poner el poder político del Estado para volver esas empresas como Harley Davidson en este caso, que fabrica motos en China y en otros lugares, y le dice a los muchachos de la Harley, dice, muchachos, traigan la fábrica a Estados Unidos porque necesitamos producir trabajo acá. Traigan la fábrica a Estados Unidos es tráiganla a este estado y yo pongo el poder del Estado al servicio de los ciudadanos estadounidenses y voy en contra de los intereses económicos de la empresa. Entonces, fíjense que en este caso estamos viendo que está pasando al revés de lo que nos estaba contando la globalización y el neoliberalismo. No es que las empresas hacen lo que quieren siempre, sino que fíjense en este caso reciben la presión de un Estado para volver a radicarse en el estado del cual son originarios. Algo similar pasa con Ford y General Motors. ¿A dónde tienen sus plantas Ford y General Motors? En México. ¿Por qué? Porque es más barato producir en México. Porque los sueldos son más baratos, porque pagan menos impuestos, etcétera.
nuevamente Trump presionando a Ford y a General Motors. Trump presionando al poder económico, no al revés. Es decir, el Estado, en este caso representado por Trump como presidente de los Estados Unidos, presiona a estas multinacionales para que lleven sus plantas a Estados Unidos y no al revés. No es que las empresas presionan a los estados, fíjense como nos estaban contando hasta hace un momento. Por el otro lado, como contraposición, fíjense, esta es una noticia de hace 2 años, una reunión de la OMC, Macri apoyó la globalización y cuestionó al proteccionismo. Al revés, fíjense, en este caso es un presidente, pero que está a favor del libre mercado, ¿no? Y podríamos decir, de los intereses de las empresas en este caso, que de sostener una posición favorable al Estado. Tenemos por otro lado, en cambio, esta postura de Alberto Fernández, esto es de hace un año, un poco más, de antes de las elecciones, del debate. Dice, él entiende que la globalización es una realidad, dice, pero no, eso no nos obliga a estar de rodillas. Podemos discutir cómo entrar en el mundo dignamente, de pie, preservando los derechos de la Argentina. Aquí lo que me interesa mostrar es el conflicto, incluso al interior de un mismo país. Esto lo dice el texto, ¿no? Esto es un conflicto, esto es político. ¿Y cómo se lo resuelve? De vuelta, discutiendo, debatiendo y en última instancia votando. Pero no lo que quiero mostrar con esto es que no necesariamente la globalización tiene un solo aspecto y esto es, bueno, no hay nada que hacer, ¿no? Esto es así, ha llegado la globalización, nos tenemos que acostumbrar. No, hay diferentes formas de adoptarla, hay diferentes formas de resistirla, incluso cuando esto es exagerado o es negativo, ¿no? Desde muchos puntos de vista, desde un punto de vista económico para la mayoría, etc. Este es otro aspecto, ¿no? Como la crisis del coronavirus, todo esto que venimos diciendo, y el texto es por supuesto anterior al coronavirus, y el coronavirus, la crisis del coronavirus, la pandemia, ha reverdecido, ha revivificado, ¿no? Revitalizado, podríamos decir, a los estados-nación. Es decir, esto que nos estaban contando, que el Estado había desaparecido, miren muchachos, no ha desaparecido. Fíjense cómo es clarísimo que quienes han cerrado sus fronteras cuando se ha dado la crisis del coronavirus. Los estados. Los estados han cerrado sus fronteras. ¿No? Esto de que las fronteras se habían difuminado y qué sé yo, vuelven a cerrarse las fronteras. Fíjense, vuelve al centro de todas las cosas. ¿Quiénes son? Dice, entre ambos niveles resurge el Estado-Nación como garante principal de la salud de las personas. Resurge el Estado-Nación. Esto que la globalización nos venía contando que se había desaparecido, etcétera, no estaba tan desaparecido. De hecho, fíjense nuevamente, ¿no? El impuesto a los ricos, que un debate que se extiende por todo el mundo, ¿no? Esto hemos visto que en Alemania, que en España, la Argentina ya tiene su ley. De vuelta, ¿por qué lo muestro? Porque es un ejemplo de cómo los estados se imponen a esos intereses económicos que habían venido a cuestionar, ¿no? Los intereses económicos de ese poder económico, que es el poder que encarna la globalización, ahora se enfrentan nuevamente con un Estado fuerte. Un Estado fuerte que se va legitimando sobre la base de lo que sus propias poblaciones dicen, che muchachos, pónganle unos impuestos a esto para que salgamos de este brete, ¿no? Acá otro ejemplo. Está claro que hay dos conceptos muy diametralmente opuestos. Y está claro que unos creen que realmente el mercado todo lo resuelve. Y algunos creemos que no es así, que el mercado tiende a privilegiar a algunos y a oprimir a otros. Que no existe, ojalá existiera ese mercado de libre competencia, donde todos tenemos oportunidades. Pero todo el debate que se dio en torno a como yo descalifiqué el concepto de la meritocracia, tiene que ver con eso. Es verdad, todos tenemos las mismas oportunidades, si es cierto, el mérito existe, si es cierto que todos tenemos las mismas oportunidades. Pero si uno tiene menos oportunidades que otro, entonces el mérito no alcanza. Desiguales se llama este programa. Desiguales. Bien, ¿para qué muestro este video? No lo muestro porque
considere yo que tiene razón o no Alberto Fernández. Eso es irrelevante. Puedo considerarlo así, pero es irrelevante los efectos de la clase. Lo que quiero mostrar es precisamente el conflicto. Alberto Fernández marca acá que existen dos posturas, ¿no? Podríamos decir de un lado la postura pro globalización, pro neoliberalismo, y del otro lado una postura que sostiene que la soberanía de los estados debe defenderse y que esa posición que sostiene que el mercado solucionará todo no es verdadera. Y como esto es político, no hay verdades absolutas. Son verdades relativas. De vuelta, ¿cómo se resuelven estos conflictos? ¿Cómo se resuelven estas verdades? Bueno, en un sistema democrático, de vuelta, debatiendo, votando, decidiendo, en última instancia. Vamos a... Está claro que hay dos conceptos. Ya te escuchamos, Alberto. Bueno. Fíjense, esto... ¿Quién lo habrá escrito esto, no? Fíjense, en este contexto algunos todavía defienden las teorías del derrame, que suponen que todo crecimiento económico favorecido por la libertad de mercado logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. Y para cerrar, dice, se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. Esto está dicho por el Papa Francisco en una exhortación a sus obispos, etc., ¿no? Evangelii Gaudium se llama la exhortación apostólica esta de la que estamos hablando, ¿no? Y aquí en esta primera parte describe lo que es la mano invisible, porque supuestamente el poder económico dejado a su libre arbitrio acomodaría las cosas, ¿no? Esto es como, bueno, el camino se van acomodando los melones, bueno, no se acomodan, la mayoría se les llevan unos pocos y los otros, muchos se mueren de hambre, ¿no? Entonces es una crítica. ¿Para qué lo muestro? No porque yo sostenga que el Papa Francisco tiene la razón, ¿no? Sino para mostrar que, por un lado, se trata de una cuestión política, en la que hay opiniones diferentes. Por otro lado, ese poder ideológico, en este caso el poder religioso, que si bien ha mermado su poder, no está desaparecido, porque por algo, fíjense, lo que dice el Papa aparece en varios periódicos, en este caso, bueno, este es página 12, pero lo pueden ver en El País, lo pueden ver en todos lados, digamos, sigue teniendo repercusiones políticas lo que se sostiene, en este caso, desde la Iglesia. Otra más, ¿no? Aquí esto ya es de Fratelli Tutti, que es la última encíclica del Papa, en sentido similar a lo que nos dice el autor del texto, ¿no? Abrirse al mundo es una expresión que hoy ha sido cooptada, ¿no? Como secuestrada por la economía y la finanza. Se refiere exclusivamente a la apertura a los intereses extranjeros o a la libertad de los poderes económicos para invertir sin trabas ni complicaciones, y bueno, y los otros, bueno, qué sé yo, los otros no importan, ¿no? Eso es lo que dice el Papa. Nuevamente, repasemos esto que habíamos visto. ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo hemos pasado en el proceso económico, desarrollado un proceso de expropiación y concentración? Expropiación entre comillas acá, ¿no? Expropiación significa el pasaje del poder económico de estos que eran los artesanos a un protocapitalismo, al capitalismo ya en la edad contemporánea y al neoliberalismo en estas últimas décadas. Ahora, aquí lo que muestro es que la globalización, con lo que quiero mostrar aquí es que la globalización es un terreno de disputa, es un terreno político en el que se disputan entre este neoliberalismo y un capitalismo, podríamos decir, más humanizado. Esto estamos dentro de quienes sostienen que el Estado es importante y es éticamente bueno, podríamos decir. Por supuesto que aquí no está el marxismo, ni está en el anarquismo, que sostienen que
En cualquier caso, el Estado es algo malo que debe ser extirpado. Estamos, insisto, en este caso, dentro de las posturas teóricas que sostienen que el Estado cumple una función ética importante, pero de este lado tenemos al neoliberalismo como postura teórica económico-política, y del otro lado un capitalismo que podríamos llamar más humanizado, en el que es importante no solamente el lucro, sino también la dignidad de las personas. Y en el medio la globalización como el terreno de esa disputa. ¿Cómo hacemos esta globalización? ¿La hacemos una globalización en la que importe solamente el lucro de algunas empresas a cualquier costo? ¿O la hacemos con un capitalismo más humanizado en el que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras sean respetados, en el que el medio ambiente sea respetado, etcétera, etcétera? Y eso es una confrontación política, ¿no? Están luchando, pero fíjense que están ahí en una postura de no están peleando todavía de manera violenta. Podría llegar a pasar, pero están ahí en una lucha que hasta el momento es política. Bien, hemos visto primero el concepto de soberanía, hemos visto después el concepto de globalización, y ahora volvemos, bueno, ¿no? Entonces, ¿a dónde estamos ahora? El autor nos plantea, los de la globalización dicen que el Estado ha desaparecido, hemos visto que pareciera que no. ¿En dónde estamos ahora? ¿No? El autor dice, no lo dice con esta palabra, esta es la traducción libre mía, ¿no? En relación a la soberanía, que es la característica fundamental del Estado-nación, del Estado moderno, el Estado la sigue teniendo, el Estado sigue vivito y coleando. ¿Cuáles son los argumentos que utiliza el autor para decirnos esto? Primero, que todos los países que hoy existen en el mundo son estados. Esto quiere decir con que sigue teniendo un alcance universal. En segundo lugar, el Estado es el que mejor garantiza a su interior ciertos niveles mínimos, aunque sea, de bienestar, podríamos decir, ¿no? Y que defiende a sus nacionales respecto de las injerencias de otros estados. Es el Estado el protagonista de eso. Algo similar aquí, ¿no? Asumiendo funciones de redistribución de riqueza, fíjense, en contra de precisamente las ambiciones, las aspiraciones angurrientas, podríamos decir, del poder económico, de acumular todo el poder precisamente económico y dejar, podríamos decir, sin nada o en la miseria a mucha gente. Bueno, el Estado es el que le pone un freno, un límite a esto y redistribuye la riqueza. ¿Cómo lo hace? Bueno, recauda impuestos, realiza distintos planes de promoción, de desarrollo humano, etcétera, etcétera. Esto es un aspecto interesante. Fíjense, el autor dice: la soberanía del Estado permite a los países ricos frenar los flujos migratorios, ¿no? Esto es lo que pasa, por ejemplo, en Italia, que el sur de Italia es la parte más cercana a África y una de las partes más cercanas, pero es la que más se utiliza para llegar desde el norte de África a Italia. Entonces, son los estados nacionales los que frenan eso. Algo parecido pasa en el este de Europa. Si no hubiese estados nacionales, esto no podrían parar. Ahora, esto no quiere decir que éticamente esto esté bien, ¿verdad? Tenemos nosotros tratados de derechos humanos que defienden los derechos de las poblaciones migrantes. Este es otro aspecto. El Estado continúa siendo el punto o la referencia aglutinante de lo cultural. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros somos argentinos porque tanto una persona que vive en Jujuy, como una que vive en Tierra del Fuego, como una que vive en San Juan, una que vive en Corrientes, tenemos una identidad nacional, ¿no? Por esa identidad nacional que nos equipara, ¿no? Aquí tengo un mate. De alguna manera nos iguala, nos identifica, nos hace a que todos nos sientamos argentinos. Bueno, el Estado, y eso pasa en Brasil, y eso pasa en Bolivia, y eso pasa en Chile, y eso pasa en Francia, el Estado sigue siendo ese aglutinante de lo nacional, es decir, sigue teniendo existencia. Y no existe ninguna estructura supranacional capaz de dar respuesta a los problemas globales en sustitución del Estado. Esto quiere decir que siguen siendo los Estados, lo vamos a ver enseguida también, siguen siendo los Estados las estructuras
políticas que se ponen de acuerdo para resolver estos las distintas cuestiones o dificultades que surgen. Por ejemplo, fíjense que son los estados los que están debatiendo ahora cómo es posible frenar el tema del coronavirus, que es una pandemia, ¿no? Es decir, que afecta globalmente. No son otras estructuras, no son las empresas las que, ¿cómo vamos a...? Son los estados. Los estados tienen ese protagonismo en la escena internacional. Esto es lo que está señalando el autor. Entonces, ¿cuál es el contenido? Esta es una pregunta que se hace el autor. ¿Cuál es el contenido actual que tiene ese concepto de soberanía que nosotros venimos viendo? La verdad, si uno ve, él dice, bueno, tenemos una especie de como de diagnóstico para hacer, ¿no? Si pasa estas dos pruebas un estado, entonces quiere decir que es un estado soberano. ¿Cuáles son las dos pruebas? Verificar si las competencias que ejercen los estados como consecuencia de la soberanía que supuestamente tienen, sigue ejerciéndola. Y esto tiene un doble aspecto. En el ámbito externo son las competencias de defensa, ¿no? La competencia militar de defensa, de decirle a otro estado, no me intervenga, no me moleste aquí adentro, y la autonomía en la dirección de su política exterior, ¿no? La dirección de la política exterior es, bueno, yo si soy Argentina y quiero apoyar a Bolivia, lo hago. No, pero ahí los Estados Unidos no le gusta mucho el nuevo Evo porque es medio zurrito, no importa, nosotros lo apoyamos igual. Eso es una manifestación de soberanía. Y en el ámbito interno volvemos al monopolio de la coacción, el monopolio de la fuerza física. El Estado Nacional es el que sigue teniendo el monopolio de fuerza física. Ahora, bueno, hay que constatarlo esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a nuestro país, vemos, sí, sigue teniéndolo, ¿no? ¿Por qué digo vamos a nuestro Estado? Pues pensemos, por ejemplo, en México, en algunos lugares de México, donde el narcotráfico, ¿no? Algunos cárteles, son los que de verdad imponen su ley, entre comillas, ¿no? Mafiosa, y su fuerza. Y el Estado mexicano muchas veces ni siquiera puede entrar a alguno de esos lugares. Ojo, pasa en otros lugares, incluso aquí podríamos decir que en algunos lugares eso pasa y el poder estatal está puesto en cuestión. Recuerdo en particular lo que pasó en La Rosiña, esta favela de Río de Janeiro, donde para introducir algunos elementos de cuidado ahora para la pandemia, en realidad el Estado llegaba hasta la puerta, le daban a los narcos que gobiernan, entre comillas, la favela, y ellos se encargaban de la distribución de eso, porque manejan mejor el sistema de distribución de todo, de alimentos, de todo, ahí adentro. Era mejor cederles esos elementos a estos grupos narcotraficantes que el Estado entrar ahí, porque de hecho el Estado no podía entrar ahí, ¿no? Entonces, tenemos que, nuevamente, de acuerdo a lo que nos propone el autor, pasar este doble filtro. El Estado tiene capacidad de defensa, el Estado tiene autonomía en la dirección de su política exterior, sí, ok, primer filtro pasado. El Estado sigue ejerciendo el monopolio de la coacción dentro de sus nacionales, dentro de su territorio, respecto de su población, sí. Si están pasados estos dos filtros, el Estado es soberano. Finalmente, aquí les dejo traducido esto porque este es el último párrafo que ustedes van a ver en el texto y que el muchacho Hinojosa Martínez lo puso en francés porque él cree que todos hemos nacido en París y hemos ido a la Sorbona, pero bueno, aquí se lo pongo traducido, que es un poco la síntesis del texto, de lo que quiere transmitir el autor. Dice: la soberanía es para la nación lo que la autonomía y los derechos humanos son para los individuos. Nada puede reemplazar a la soberanía mientras no haya un superestado mundial. En ausencia de este último, el abandono de la soberanía solo puede significar el dominio del fuerte sobre el débil. Yo agregaría en este caso que el fuerte son las empresas, son las multinacionales, es el poder económico. Unas aclaraciones. Mientras no haya un superestado mundial, esto a mí me parece de ciencia ficción. No veo cómo puede ser posible que haya un superestado mundial que gobierne todo, ¿no? De hecho, fíjense que Naciones Unidas
es un intento de eso, pero Naciones Unidas no ha suprimido a los estados. De hecho, los estados siguen, como vemos, teniendo pervivencia. Como conclusión de esto, entonces, fíjense que aquí no es casualidad que ponga, este es el Leviatán, esta es la tapa del libro de Hobbes, del Leviatán, el Estado, ¿no? Esta es una metáfora del Estado, tanto organicista que tiene Hobbes, ¿no? Como constituido por todos esos ciudadanos que han firmado el contrato y que es poderoso, ¿no? Tiene ahí, fíjense, la espada. Bueno, esto sigue pasando. No es el Estado, claramente, vuelvo a reiterar, no es el Estado absoluto de aquella época, hemos visto ya las sucesivas limitaciones que ha tenido en su poder. Hay algunas limitaciones que están buenas, podríamos decir, ¿no? Que el hecho de que existan, de que el Estado esté limitado por el derecho internacional de los derechos humanos, está bueno, ¿no? Hay otras limitaciones que pretende el poder económico que, en criterio de alguna gente, criterio que yo comparto, no está bueno. El Estado sigue, y en conclusión, y esto ya más allá de lo que uno crea que esté bien o mal, la realidad, cuando uno abre la puerta y sale a la realidad, al mundo, ¿no? Uno abre la puerta así y lo que hay afuera son estados. Son estados que siguen conservando la soberanía. Son estados que siguen pasando el filtro que nos propone el autor, ese doble filtro interno y externo para saber si un estado es soberano. Y bueno, con esto concluimos. Antes de cerrar la clase quisiera decirle un par de cosas. Primero que durante las vacaciones, durante enero, no vamos a estar respondiendo las consultas que se hagan, pero sin embargo pueden hacerlas a esas consultas. Siguen abiertos los foros de consulta en todas las unidades. Ustedes podrán hacer todas las consultas que entiendan necesarias. Nosotros las responderemos cuando volvamos de las vacaciones. Quienes siguen en carrera para rendir el segundo parcial, tanto como quienes han quedado libres, seguirán teniendo acceso al aula virtual y a todos los recursos del aula virtual sin ninguna limitación. Todas las unidades, todos los videos estarán disponibles. Y bueno, sin más que agregar, les deseamos unas felices vacaciones. Estudien, ya saben que el segundo parcial será probablemente a mediados de febrero, con lo cual la sugerencia es estudien desde ahora para que no se les amontonen las cosas muy sobre la hora. Pero es una sugerencia, como diría la filósofa, queda a vuestro criterio. Felices vacaciones.